Como ya mencionamos antes, resolver un problema triangular es súper sencillo, requiere n pasos. Entonces, una idea que surge de ese mismo análisis es que en vez de resolver el problema ax igual a b invirtiendo la matriz, lo que se puede hacer es buscar una descomposición para la matriz, transformando la matriz A en una matriz, en la multiplicación de dos matrices, una matriz L y una matriz U, donde la matriz L es una matriz triangular inferior, L por lower, entonces todos estos elementos no son 0 y todos los superiores son 0, y la matriz U es la matriz upper, donde todos estos elementos no son 0 y estos elementos son 0. Entonces, si lográramos hacer eso de alguna forma, entonces el problema ax igual a b se transforma en un problema L por U por x igual a b. Pero este U por x lo podemos escribir como una variable transitoria y, multiplicando una matriz triangular inferior igual a b. Por lo tanto, como esto es triangular, entonces es súper fácil despejar y. Y una vez que hemos despejado y ya conocemos cuáles son sus valores, entonces podemos ir al siguiente paso, que es tomar el siguiente problema, que es u por x igual a y. Y ahora nuevamente, este es triangular, así que es trivial despejar x. Ahora, el asunto es que de vez en cuando vamos a obtener el problema similar al que teníamos en la eliminación de Gauss, en que hay algunos ceros en lugares inconvenientes, y entonces vamos a tener que cambiar de orden las matrices, y entonces vamos a decir que la matriz A se va a descomponer en una matriz de permutaciones por L y por U. A veces el P va al otro lado porque permutamos A antes de transformarlo en LU, pero da lo mismo. La idea es transformarlo en una matriz triangular superior por una triangular inferior con la posibilidad de algunas permutaciones. Resulta que este problema de transformar la matriz en una triangular superior por una inferior no tiene solución única. Entonces hay que agregar una condición. Entonces esto es importante. La solución no es única. Generalmente se agrega la condición de que todos los elementos de la diagonal de la matriz triangular inferior, por ejemplo, sean 1, o que todos los elementos de la diagonal de la matriz superior sean 1. Solo uno de ellos puede ser 1, pero al imponer que algunos de ellos sean 1, entonces se puede resolver el problema. Solo para que se hagan una idea de cómo podría funcionar el algoritmo, hagamos un ejemplo sencillo. Tomemos esta matriz de 3×3 y tratemos de hacer una descomposición LU de esta matriz. Entonces, vamos a partir asumiendo que todos los elementos de la diagonal inferior son 1. Así que estos van a ser 1 y por lo tanto todos los demás elementos son 0. Y la matriz triangular superior entonces va a tener ceros abajo y todos los demás elementos pueden ser distintos de 0. Entonces veamos. ¿Cómo podríamos calcular esta cosa? Bueno, lo que nosotros sabemos es que, por ejemplo, al multiplicar esta fila por esta columna, debiésemos obtener el elemento 4. Pero todos los elementos son 0 salvo el 1 multiplicando este elemento de acá. Así que ese problema es sencillo de resolver. Lo único que tenemos que hacer es fijar este elemento como 4. Y ahora que ya hicimos ese, el siguiente elemento, que sería este, es la segunda fila por la primera columna, pero de nuevo, ahora son puros ceros, 0 por 0, 1 por 0 y 4 por algo que me tiene que dar 5. Así que ese elemento es fácil de llenar de nuevo, tiene que ser 5 cuartos. Y el siguiente elemento, este que está acá, se obtiene de multiplicar la última fila por la primera columna, pero de nuevo hay solo ceros, excepto en la multiplicación de lo que sea que va acá por 4. Así que para que eso resulte tengo que tener acá 9 cuartos. Los siguientes elementos que son fáciles de llenar son los de la primera fila, donde tenemos que obtener un 9, pero para eso tenemos que multiplicar una fila que tiene puros ceros, acá y acá, y un 1 multiplicando lo que sea que esté aquí. Así que para obtener 9 lo que tenemos que hacer es acá multiplicar por 9. Y para obtener el menos 1, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar acá por menos 1. Una vez que esos están llenos,
Los siguientes a llenar son los elementos que siguen, por ejemplo que se obtiene de multiplicar esta fila por esta columna. El último elemento de la fila por el último elemento de la columna son 0, y los primeros elementos son conocidos. Así que uno puede hacer el álgebra y calcular por cuánto hay que multiplicar el 1 y sumarle lo que se obtiene de 5 cuartos por 9 para obtener un menos 2. Y si hacemos eso, obtenemos que la respuesta es menos 49 cuartos. Y así ustedes pueden seguir y se darán cuenta que esta cosa es simplemente álgebra de ir llenando todos los números que faltan para calcular los distintos elementos de la matriz. Pero son un montón de ecuaciones sencillas, algebraicas, que se pueden resolver casi directamente. Lo único que hay que hacer es definir un orden correcto para poder calcularlas una por una. Y eso es lo que hace la descomposición PLU. Entonces la idea es que, si bien el problema que queremos resolver se escribe formalmente como la inversa de la matriz A multiplicada por un vector, en realidad no siempre es prudente buscar directamente la inversa de la matriz A. Si lo único que queremos es resolver las ecuaciones, entonces a veces lo que necesitamos es transformar esta cosa en matrices triangulares para después resolver linealmente el problema. Ahora, transformar esta cosa en ecuaciones triangulares es un paso extra. Entonces se justificaría en los casos en los cuales sea necesario resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones parecidos con la misma matriz A múltiples veces. Entonces, si vamos a usar la matriz A para resolver un sistema de ecuaciones múltiples veces simplemente transformando el vector B del otro lado de la ecuación, es decir, este vector cambia pero se mantiene A constante, entonces puede convenir hacer la descomposición PLU una vez y después utilizarla para resolver una y otra vez el problema. Un mensaje súper importante a transmitir, en particular para el caso de las librerías de álgebra lineal, es que es muy mala idea tratar de programar uno mismo estas rutinas. En general, casi todos los problemas que vamos a ver en este curso son bastante básicos y existen librerías optimizadas para resolverlos, pero en particular en álgebra lineal son difíciles de optimizar y están más que probadas un montón de librerías muy útiles y que están de libre disposición. Entonces, este es un caso en el cual es crucial que no intenten programar ustedes mismos la solución. Cuando necesiten resolver problemas de álgebra lineal, entonces lo mejor es utilizar las librerías que ya existen y que están más que probadas y optimizadas. Y entre ellas podemos mencionar estas librerías BLAS, LAPACK y GSL Linalg, que son librerías que ya tienen décadas y están programadas en lenguajes de programación incluso un poco antiguos, pero que han sido portadas a lenguajes más nuevos. Entonces, por ejemplo, en particular, yo sé que estas están escritas en Fortran originalmente y después tienen una interfase al lenguaje C. Pero en general todas estas además han sido portadas a Python. Entonces pueden utilizar estas mismas librerías desde Python. Además de los casos que hemos mencionado acá, hay otras optimizaciones para casos particulares. Por ejemplo, el caso en que la matriz A es una matriz tridiagonal. Es un caso en el que uno se puede ahorrar un montón de problemas, o en realidad multidiagonal. Es un caso en el que esta cosa también se puede resolver en n operaciones y no hay para qué hacer ni la descomposición ni la eliminación de Gauss. Y otros casos en los que se puede ahorrar un poco de memoria si, por ejemplo, A tiene pocos elementos. Cuando A tiene pocos elementos, básicamente diciendo, a lo que me refiero es que casi todos los elementos son ceros, se dice que la matriz es de tipo sparse y hay paquetes especiales que hacen todas estas mismas operaciones pero en matrices con pocos elementos y lo hacen de manera un poco más óptima. Entonces, si ustedes saben que su matriz tiene pocos elementos, es mejor usar estas librerías. En Python vamos a ver que existe dentro de SciPy, tenemos dentro de SciPy el submódulo que se llama linalg, y también dentro de NumPy hay un módulo que se llama linalg, que básicamente son las mismas rutinas, pero hay muchas más rutinas en SciPy que en NumPy. Entonces, lo siguiente es ver cómo podríamos utilizar esas rutinas.